A continuación, entonces tenemos el debate Darwin-Wallace por los profesores Eugenio Andrade Wallace o Darwin y el profesor Joao Muñoz Wallace o Darwin. Bueno, Eugenio y yo vamos a tratar, porque hasta el momento no hemos podido ponernos de acuerdo, por ello es que no traemos un PowerPoint, de hacer un ejercicio de mostrar antes del origen de las especies, de la publicación del origen de las especies, las ideas que estaban trabajando Wallace y Darwin de manera independiente. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo en hacer énfasis en algunos de los conceptos principales, mostrar algunas diferencias, porque pues lo llamamos el debate Darwin-Wallace, pero también vamos seguramente a enunciar algunas semejanzas entre esas dos intuiciones independientes acerca del proceso evolutivo. También vamos a tratar de hacer un ejercicio y es Eugenio va a tratar de colocar esas diferencias y semejanzas en el contexto de mediados del siglo XIX, y yo voy a tratar de enmarcar esa discusión con lo que conocemos en la actualidad de la teoría evolutiva neodarwiniana. Entonces, sí, aquí vamos como a hacer un ejercicio como de trova, vamos a ver cómo nos sale. Tal vez las expectativas era que uno representara a Wallace y el otro a Darwin, pero nos resulta difícil, porque yo simpatizo con Wallace en muchas de sus posiciones ideológicas, pero no en su excesivo hiperseleccionismo, y simpatizo con Darwin en algunas posiciones, sobre todo también en la vigencia de los puntos neolamarckianos del mismo Darwin, que fueron rechazados por Wallace. Entonces nos quedaba difícil. Ambos tenemos simpatías y afinidades con cada uno de los autores y por lo tanto pues era difícil. Lo primero es una pequeña contextualización. Para la época en que vivió Wallace y Darwin ya se había discutido bastante la posibilidad de un origen único y divergente de la vida que se había planteado como hipótesis por Buffon. Lamarck lo había planteado como la excepción a la regla, pero es una excepción que él va a discutir y que por qué no podría ser la misma regla. Von Baer ya lo ha puesto como la base de un modelo de la transformación, el mismo Geoffroy de Saint-Hilaire, y por lo tanto, cuando en el siglo XIX encontramos a estos personajes, la preocupación es explicar por qué. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la explicación de por qué hay un árbol ramificante y divergente de la vida? Y en ese punto es donde es difícil precisar quién de los dos tiene la mejor explicación o la prioridad sobre el concepto de la selección natural. Habría que aclarar que en el paper de 1854, el llamado conocido el texto de Sarawak, ya Wallace está mencionando claramente, y ha sido ya repetido varias veces, que las especies ancestrales tienden a coincidir en un espacio y en un tiempo. Es decir, entre especies se dispersan más geográficamente y transcurren más las épocas geológicas, más divergentes tienden a ser. Para el año de 1856, cuando él publica su famoso texto sobre el intento de hacer una clasificación natural de las aves, ahí ya plantea, por la comparación de aves del Amazonas, en particular los colibríes, y aves del archipiélago malayo, como el hornbill, el calao, me dice el profesor Enrique, que ese es el nombre, que son aves de unas morfologías muy diferentes, pero que sin embargo Wallace ha identificado un carácter homólogo, que son los huesos de los pies, de las patas. Él comienza a plantear la hipótesis de que efectivamente tienen un ancestro común y que por lo tanto ha habido una divergencia muy grande en la evolución de estos organismos. Bueno, ya me estoy poniendo nervioso. Sin embargo, hay líneas de pensamiento. Giramos en torno a Darwin porque se nos enseñó que darwinismo era sinónimo de evolución. Y hay líneas de pensamiento en la interpretación de estos procesos históricos que también siguen una misma continuidad. Por ejemplo, tenemos a Peter Bowler, tenemos a Gustavo Caponi, tenemos a Jean Gallon y más recientemente Stephen Jay Gould,
quienes coinciden en afirmar que efectivamente la idea de Darwin es superior a la de Wallace y que lo que hizo Wallace realmente no constituye la esencia de la teoría de la selección natural. Sin embargo, ya ha habido también otra serie de autores más recientes que reivindican a Wallace como el verdadero autor de la teoría de la selección natural y que más bien fue el que hizo catalizar en Darwin ese proceso en que llegó a profundizar mucho más dentro de esta teoría. Básicamente el punto de discusión, y que es el punto que hay que disertar con un bisturí epistemológico muy fino en una zona de muchos grises, es realmente qué se entiende por variedades, porque ahí es donde giran muchas de las diferencias conceptuales en la interpretación de ambos autores. Para Wallace la variedad es algo que surge como una tendencia natural en una población, pero comparten cierto tipo de rasgos en común los diferentes individuos dentro de la variedad. Es decir, ¿por qué entonces, qué pasa con la variedad? Es decir, él dice la variedad es la materia prima del proceso evolutivo. En la variedad tenemos entonces que es un subgrupo que se ha diferenciado de la especie madre, en que hay unas características individuales que cambian, pero también ha habido unas características comunes que han cambiado en todos ellos, como una unidad. Las características individuales serían características en nuestro lenguaje de hoy en día neutras, no tienen un significado selectivo, mientras que las características comunes serían las que definirían ese criterio de selección para ese grupo. Él no da ninguna explicación de por qué se generan las variedades de esa manera. Él dice que eso es una tendencia natural, no lo relaciona directamente con condiciones climáticas, aunque a veces parece que por ahí va en la línea de la discusión, menos con condiciones genéticas, porque él rechaza la herencia radical de los caracteres adquiridos y no lo relaciona con ninguna condición genética, pero sin embargo tiene algunas pistas que lo ponen a uno a pensar, y es que si los individuos que forman la deme, la subpoblación, la raza, están compitiendo con otras razas en un mismo lugar del espacio y del tiempo, los individuos luchan juntos. Es decir, la lucha no se da a nivel de la guerra de todos contra todos de Thomas Hobbes, no se da a nivel del individualismo. Hay algo que hace que el proceso natural por default es cooperativo, es luchar juntos contra la otra especie, y luchamos contra el medio ambiente. Estamos compitiendo sobre cómo vamos a utilizar el medio ambiente con otra subespecie, con otra raza, con otra deme, con otra variedad, ¿sí?, que está en situaciones similares. Y solamente cuando el medio ambiente cambia significativamente, entonces ya observamos las diferencias en frecuencias poblacionales, bien sea para una raza o bien sea para la otra. Pero espere, porque es que ya se me olvidó todo lo que usted dijo. Y por último, uno podría decir que las ideas de Wallace se están anticipando muchas ideas del neodarwinismo, y eso es algo que el profesor Joao va a mencionar, pero básteme por decir, y para no alargarme excesivamente, que la posición de Darwin es decir, no señor, las especies por sí mismas ya son razas, variedades suficientemente marcadas. Es decir, lo que Wallace ve como variedades ya debe ser el producto de la selección natural. Y eso es lo que Darwin va a enfatizar, porque para él la competencia es a nivel de los rasgos individuales que tienen un significado adaptativo. Mientras que para Wallace no, son esas subpoblaciones la base del proceso. El organismo aislado solo no existe, lo que existe son pequeñas demes y subpoblaciones o razas que han variado de una manera, y para allá, de ahí en adelante, por selección, se va definiendo cuál aumenta su frecuencia de la población, cuál se distribuye y cuál se constituye como verdad en una nueva especie. Dejo aquí. Bien, bien. Sí, porque ya no me acuerdo de muchas cositas, pero voy a tratar de retomar la misma secuencia de ideas que tienes y nuevamente el ejercicio de interpretar eso desde el contexto de la teoría evolutiva actual. Entonces, lo primero es que en el 55, cuando Darwin
cuando Wallace expone la ley de Sarawak y dice: toda especie que existe en la actualidad debió coincidir en el espacio y en el tiempo con una especie preexistente, ha servido como un sesgo para muchos de los historiadores de la teoría evolutiva. Yo creo que un sesgo que no es justo con Wallace, para decir que Wallace única y exclusivamente estaba pensando en anagenesis, es decir, el cambio que se da al interior de una población, ¿cierto?, en la que igual hay variaciones, es decir, diferentes genotipos, diferentes fenotipos, algunos de esos son más eficientes para lidiar con el entorno y entonces se vuelven más frecuentes. Esa es la definición clásica de teoría de evolución desde el punto de vista de la genética de poblaciones. Entonces, varios historiadores, entre ellos Stephen Jay Gould, básicamente dicen que Wallace está interesado y solamente está mencionando anagenesis, que no está hablando de divergencia. Wallace se centra entonces en selección direccional o posiblemente estabilizadora y en ningún momento tiene en cuenta un proceso de selección disruptiva. A mí me parece que eso es leer más allá de lo que dice Wallace, porque Wallace dice una cosa muy sencilla: las especies derivadas y las ancestrales coexisten en el espacio y en el tiempo. Para todos los que han visto evolución, los que han leído, se van a dar cuenta de que ese es un escenario que es válido no solamente para especiación simpátrica, que sabemos que es la más complicada. Obviamente se requieren entonces presiones de selección fuertes, divergentes en términos de microhábitat, se requiere el empuje de la selección sexual, pero ese mismo escenario es válido para un tipo de especiación que es parapátrica, cuando existe un gradiente ambiental, ¿cierto? Y entonces los individuos o los fenotipos que viven en el borde inicial de la distribución de una población empiezan a acomodarse a las condiciones del límite y empiezan a alejarse de la población central. Aparecen entonces variaciones, algunas de ellas relacionadas con barreras al flujo genético, y de pronto entonces aparece una variedad que no se cruza con la población inicial que estaba en el centro de distribución inicial. Pero además, esa misma coexistencia en el espacio y en el tiempo de la especie derivada y la ancestral es un escenario también válido, inclusive para procesos de especiación alopátrica, por vicarianza o por efecto fundador. Porque saben ustedes que o aparece la barrera al flujo genético, una barrera física, ¿cierto?, que se mantiene por un tiempo, las poblaciones divididas empiezan a acumular diferencias, ¿cierto? Si en algún momento esa barrera desaparece, las especies vuelven a coexistir en el espacio y en el tiempo y posiblemente compiten, y posiblemente la derivada produce la extinción de la especie inicial. Pero cuando hablamos de especiación alopátrica por peripatría, efecto fundador, sucede lo mismo. Una pequeña subpoblación de la población original logra atravesar una barrera, colonizar un nuevo ambiente. Hay efecto de la deriva genética, que es algo que hay que mencionar en el caso de Wallace también. De pronto ahorita mencionas lo de las curvas, entonces miramos eso. La selección después aprieta el acelerador, esa pequeña población cambia, y si entra en contacto secundario con la población original, coexistencia en el espacio y en el tiempo, se va a reconocer como si fuera una especie completamente diferente. Entonces me parece un poco injusto esa lectura sesgada de varios de los historiadores respecto de la propuesta de Wallace. Pero hablando, y en ese sentido me parece que la generalidad de Wallace es una ventaja en su exposición, porque precisamente le da ciertas características de acomodarse a lo que conocemos en la actualidad. De pronto para Darwin es un poquito más difícil, porque Darwin es un poquito más específico, y pareciera que lo que se hubiera hecho entonces en teoría evolutiva desde los 30 es simplemente extender algunos de los conceptos de Darwin. En Wallace es mucho más fácil acomodar los conceptos actuales. Lo otro que él menciona en el 55 es lo del efecto fundador. Yo no voy para eso mucho, pero realmente hay una diferencia entre Darwin y Wallace acerca de cómo es que los pinzones lograron diversificar en las Galápagos.
Darwin dice que había una especie original que empezó a distribuirse en las diferentes islas y empezaron a divergir. Wallace lo que dice, un momento, allá posiblemente no había aves, las aves fueron llevadas desde el continente por vientos, por mareas, y entonces llega un pequeño grupo, se establece en las islas, rápidamente cambia y forma una nueva especie. Eso es efecto fundador, eso es especiación alopátrica, por peripatría. Obviamente no utiliza esas palabras, pero la interpretación a la luz de la teoría actual es esa. Lo otro que quisiera, creo que mencionaste después, el artículo de el ensayo de organizar la historia natural de las aves, donde habla de la comparación de los colibríes y los hornbill. Hay una cosa interesante. Es como un tucán que tiene un cachito aquí encima. ¿Cómo es que? ¿Calao? Calao. Una de las cosas interesantes que quiero adicionar a lo que dijo Eugenio es que Wallace en ese artículo también propone un principio de la divergencia que muchos historiadores de la ciencia dicen que no aparecía en ese esquema conceptual que presentó Wallace, que él no explicaba la divergencia, que él, como hablaba solamente de anagénesis, él no estaba interesado en la cladogénesis. Pero claramente lo que está diciendo es que la semejanza en la estructura de los huesos de las patas de estas aves hablaban de que habían derivado de un ancestro común, y las diferencias resultan porque toman rutas evolutivas diferentes, y no solamente son esos dos extremos. Él tiene una gráfica que parece un cladograma sin raíz en la actualidad, No donde parece, es un cladograma sin raíz, porque además calcula distancias de acuerdo a las diferencias que observan las morfologías de estas aves, que no solamente tiene dos ramas, tiene varias ramas, y él lo que está diciendo es, aquí hubo una divergencia, una radiación evolutiva que se debe explicar por diferentes presiones de selección en diferentes entornos, y eso me recuerda un poquito a Buffon. Y además lo que dice es, oiga, cuando encontramos que hay saltos en la variación morfológica de esas familias que observamos en la actualidad, esos saltos, es decir, la variación la entendemos como divergencia, principio de divergencia, que muchos han dicho que no lo propuso Wallace, pero los saltos en esa variación morfológica se deben a extinciones. Entonces Wallace, además de introducir el concepto del 55, introduce dos conceptos importantes para la teoría evolutiva: el papel que juegan las extinciones y la divergencia para explicar la diversidad actual y las discontinuidades actuales en formas relacionadas. Y quizás lo último que voy a decir, perdón que me esté alargando, es que para el 58, cuando escribe el artículo en la isla de Ternate, bajo un ataque de malaria, el tipo ya ha hecho muchas cosas, ya ha intercambiado todas estas ideas con Lyell peleó sobre la ley de Sarawak, las ha intercambiado con Darwin, y entonces lo que él escribe, las 12 páginas que escribe en el 58, él no tiene por qué repetir lo que ya había discutido. Él lo que hace es decir, vea, todo esto lo podemos explicar por un mecanismo que voy a llamar la lucha por la existencia. No lo llama selección natural, lo llama la lucha por la existencia. Y lo que hace en ese escrito es desarrollar esa idea y explicar cómo ese principio nos ayuda a entender la diversidad actual, la evolución, pero además cómo las especies domésticas, una vez son lanzadas, liberadas, puestas otra vez ferales, retornan a las características de las poblaciones ancestrales. Y lo otro que quiero resaltar, el otro objetivo de ese artículo era el de, o por lo menos insinuaba que la selección era por lo menos a dos niveles, tanto a nivel individual, como decía Darwin, como a nivel de grupos de individuos en una población, que es lo que entenderíamos ahorita como un genotipo, como una variante, como una raza, pero que también podía tener lugar en especies cercanas que utilizaban o competían por el mismo tipo de recursos. Entonces, en ese sentido, si reunimos estas contribuciones de Wallace, pareciera que tenía una solidez conceptual para explicar el fenómeno evolutivo que era suficiente para la época. Sin embargo, tratadas de manera injusta por la sociedad linneana en el 58, cuando se leyeron los ensayos, y por los historiadores de la ciencia hasta el momento. Que, entre otras cosas, los historiadores de la corriente pro-Darwin en cuanto a la primacía de la selección natural nunca mencionan el artículo
sobre el intento de la clasificación natural de las aves, o sea, hay un silenciamiento de eso, incluso el mismo Stephen Jay Gould, lo cual es increíble. Otro punto interesante que quisiera resaltar es que Wallace incluso anticipó modelos del neodarwinismo propiamente tal que tuvieron ya su desarrollo posterior con Fisher. Una de las ideas, y hay una carta que él envía a Galton en 1893, donde él dice que todo su pensamiento se podría trabajar matemáticamente con la estadística, pero que él no sabe matemáticas y que para él ve una ecuación y entra en pánico, ¿sí? Pero, como les pasa a muchos los biólogos, pero, dice, pinta las curvas acampanadas, unas con unas dispersiones muy grandes y otras más cerradas, y entonces dice, yo sí puedo entender lo que cualitativamente significan esas curvas. Y entonces es cuando dice que para el modelo darwiniano a él no le parece correcto, porque con una dispersión tan grande de cualquier tipo de variación sobre el espacio teórico de formas posibles, no permite explicar claramente la generación de las especies. Pero que si usted se imagina un morfoespacio con ciertas restricciones, con ciertos puntos donde con preferencia tienden a caer las variaciones, que serían los puntos de la curva acampanada, porque en última se explica la curva acampanada es, todos tienden a variar hacia el valor promedio, pero como hay factores al azar que me lo alejan, unos se alejan para un lado, otros se alejan para el otro, pero quiere decir que se había una tendencia clara, y que esas tendencias claras a variar en cada una de las demes es las que deben explicar el modelo evolutivo. Posteriormente vamos a tener que, por ejemplo, el modelo de Sewall-Wright se va a basar en evolución de demes, ¿sí? Donde la deme sea el fenómeno de la deriva genética y hace que una mutación pueda fácilmente predominar en esa población distinta a la otra, y explicaría lo que Wallace intuyó de que una subpoblación genéticamente o en sus rasgos puede ser distinta a otra. También habla, por ejemplo, del efecto de la lucha y la competencia sobre la desviación de los valores promedios, que es la base del modelo de Fisher. Es decir, podríamos tener una población que en sucesivas generaciones el valor promedio se va corriendo en esa distribución acampanada, porque hay un rasgo que se ha ido intensificando por el efecto de la lucha y la competencia, que él no llama selección natural, sino le parece más claro llamarlo lucha y competencia. Entonces, en ese sentido tenemos aquí un pensador que realmente desarrolló el concepto de selección y lo llevó al máximo, y que es admirable que sin conocer las teorías de la genética hubiera prefigurado, incluso en una descripción muy cualitativa y muy aproximada, lo que después va a desarrollar el neodarwinismo, nada menos que en el siglo XX. Yo creo que nos queda de pronto unos 2 minutos. Cuando empezamos a calentar tenemos que terminar, pero quizás una idea para dejar es que también hay una diferencia entre Wallace y Darwin respecto de un predecesor que es Lamarck, y en ese sentido, aunque la explicación, por ejemplo, de cómo es que las jirafas desarrollan un cuello tan alargado es la misma, es idéntica en Darwin y Wallace, lo que sí hace Wallace es no tener en cuenta ideas lamarckianas como, por ejemplo, la herencia de los caracteres adquiridos y la ley del uso y el desuso. Así que ahí hay una marcada diferencia, y solamente para contrapuntearle, ya que estamos trabajando a Carlos, Wallace en 1900 sí habla de selección sexual, no en mosquitas sino en poblaciones humanas, y lo hace de una manera muy avanzada para su época, diciendo, por ejemplo, que la sociedad inglesa podría mejorarse por selección sexual, la selección sexual que podrían ejercer las mujeres sobre la selección de sus parejas para casarse y tener hijos. Y dice que para eso es necesario varias cosas. Es socialista, dice, las mujeres las debemos educar, y no solamente las debemos educar, sino que les debemos dar las mismas oportunidades para desempeñarse laboralmente en la sociedad inglesa. Cuando las mujeres no necesiten de un tipo para que les dé techo y mercado, cuando tengan la libertad de escoger entre criar un montón de hijos o ser profesionales y decidir cuándo tienen hijos y
cuántos hijos tienen y con quién tienen esos hijos, vamos a tener una mejor sociedad, porque ellas van a estar seleccionando seguramente, porque no tienen la necesidad los mejores hombres de esa sociedad. Entonces, es selección sexual aplicada a comunidades humanas. Así que bueno, creo que con esto terminamos. ¿O? Pues, sí, no hay tiempo, dejamos 3 minuticos. Bueno, respecto al lamarckismo, en Wallace hay algo muy curioso. Él rechaza radicalmente la herencia de los caracteres adquiridos. En ese sentido, él no va a adoptar la visión del neolamarckismo que sí va a adoptar posteriormente Darwin. Pero él conserva algo de esa idea del plan de la naturaleza de Lamarck, cuando se habla de que la evolución necesariamente es progresiva. Entonces él habla del origen de la vida, él habla del origen de la animalidad y después del origen del humano, como las 3 grandes etapas que muestran que de todas maneras hay una tendencia progresiva de mayor completización en la naturaleza, y que ya con ese tema él no se mete porque no encuentra una explicación seleccionista válida, y ahí es donde él hace la conexión con el espiritualismo, es decir, algún poder sobrenatural que me explique a mí esos grandes saltos evolutivos que todavía siguen siendo objeto de discusión. Darwin, por el contrario, no va a recurrir a un elemento sobrenatural para explicar esas grandes transiciones que ha identificado Wallace, porque el mismo Darwin ya juega con un marco teórico mucho más grande. Darwin habla no solamente de la selección natural, sino que él habla, esa es el más importante medio de modificación, pero no es el único. Y entonces Darwin comienza a jugar con la posibilidad de una herencia lamarckiana, su hipótesis de la pangénesis y otras alternativas para tratar de explicar por qué el desarrollo rápido del cerebro. Es decir, cuando uno se compromete solamente con un principio explicativo y lo lleva al extremo, como Wallace, y no logra resolver un problema, pues cae en esa posición anticientífica en la que él cayó. Gracias.